La buena dirección. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero. Con frecuencia sufrimos decepciones en nuestra vida, la mayoría de las veces a nivel individual, pero también se dan fenómenos de decepciones colectivas en los que mucha gente se viene abajo cuando no se cumplen las expectativas o las esperanzas que tenían en determinadas personas. De eso hablamos hoy. Este último año de pandemia, este sentimiento de decepción aún se ha podido incrementar más, fundamentalmente porque un error que cometemos con frecuencia es pensar que los demás deben responder a nuestras expectativas. Todos en algún momento sufrimos decepciones muy dolorosas. Padres que se sienten decepcionados por la conducta o los resultados académicos de sus hijos, parejas que se hunden ante la falta de entrega o la ausencia de amor de la otra persona, amigos que se sienten traicionados, trabajadores que cargan con el trabajo que otros no realizan. Pero sin duda, y eso es de lo que nos propone hablar, entre otras cosas, hoy María Jesús Alabarrilles, lo más doloroso es cuando nos hemos decepcionado a nosotros mismos. María Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Juanra. Bueno, a ver, para empezar, ¿qué experimentamos cuando sentimos decepción? Fíjate, pues un estado de hundimiento, de decaimiento, de falta de ilusión y esperanza. En esos momentos nos sentimos abatidos, sin fuerzas y con un ánimo muy negativo. Bueno, habrá casos extremos en los que algunas personas sienten que nada merece la pena, que todo el mundo les ha decepcionado, que han abusado de su buena voluntad y que ya no pueden confiar en nadie. Bueno, más adelante veremos, Juanra, cómo en la mayoría de los casos, la mayoría de las decepciones, nos las podríamos haber evitado. ¿Hay algún antídoto contra la depresión, contra la decepción? Sí, la decepción hay mucha gente que le lleva a la depresión, la verdad. Sí, hay uno que es muy bueno, que es recuperar la ilusión. Siempre, fíjate, he mantenido que es difícil vivir sin dinero y más sin salud, pero es imposible vivir sin ilusiones. Y las ilusiones nos hacen reaccionar en esos momentos difíciles, te permiten recuperar fuerza, nos ayudan cuando estamos cansados o desilusionados y bueno, te proporcionan esa fuerza cuando necesitamos volver a creer en algo, ¿no? No se trata de engañarnos y de negar la realidad. La clave va a ser enfrentarnos a ella con el convencimiento de que podemos superar esas dificultades. Y en esos momentos en los que hemos sufrido una decepción, desde luego entre nuestros mejores recursos estarán dos cosas fundamentales. Una, relativizar los hechos y otra, intentar emplear al máximo nuestro humor. ¿Y cómo conseguimos superar las decepciones? Fíjate, pues activando nuestra capacidad para reaccionar y enfrentarnos a la adversidad. Bueno, lo que siempre hemos llamado resiliencia y que yo últimamente ya no lo empleo porque lo emplean mucho los políticos y todo esto lo empiezan a tergiversar todo, ¿no? Pero bueno, en algún momento de nuestras vidas todos tenemos que hacer frente a las adversidades y de cómo lo hagamos va a depender que las superamos o nos hundamos en ese momento. Hay un tema esencial, Juanra, y es que la inseguridad está siempre en el origen y en la base de la mayoría de los sufrimientos y decepciones. Y esa confianza que necesitamos no se puede improvisar, pero sí se puede trabajar. Fíjate, las decepciones en el fondo llegan porque teníamos unas expectativas quizá poco realistas o porque pensamos que la gente pues tiene que actuar como nosotros queremos y esto es un error de base que hace que suframos decepciones innecesarias y hagamos juicios de valor muy, muy subjetivos. Si no uniéramos tanto nuestro bienestar a las reacciones de los demás, apenas sufriríamos decepciones. Oye, porque asumiríamos que cada persona tiene derecho a pensar y a actuar de forma contraria a la nuestra y eso no tendría que ser una decepción. La verdad es que las personas con mucho equilibrio emocional sufren pocas decepciones porque unen su bienestar a lo que está en su campo de acción, es decir, a tus pensamientos, tu actitud ante la vida y tus comportamientos. No caen en el error de dejar que sus emociones dependan de conductas ajenas. Sí, o de que suceda algo maravilloso que estamos esperando, pero que claro, no está tampoco en nuestras posibilidades controlarlo, al menos. O sea, en fin. Efectivamente, que difícilmente llega, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué dejar nuestra vida en manos de esos acontecimientos o de esas otras personas? María Jesús, ¿podemos medir nuestro estado emocional? Fíjate, sí que lo podemos medir y curiosamente es algo que apenas hacemos o hacemos desde luego mucho menos de lo que nos vendría bien.
La verdad es que de vez en cuando, si hiciéramos un pequeño test de cómo estamos nosotros mismos o cómo nos encontramos, pues tendríamos como el pulso, ¿no?, de medir cómo está nuestro termómetro emocional. Yo animaría hoy un poquito a nuestros oyentes que cogieran un papel y un lápiz para que pudiéramos contestar algunas preguntas y viésemos en qué momento de nuestra vida nos encontramos, ¿no? Si estamos fuertes o débiles, llenos o vacíos. Son reflexiones que siempre nos van a venir bien. Fíjate, la primera pregunta sería, si pudiera elegir en estos momentos, ¿qué cosas desearía que cambiasen en mi vida? Si pudiera elegir. La segunda probablemente es la más importante de todas y es difícil. ¿Cuál es la persona más importante de mi vida? Ojo, la única persona, no vale decir mi pareja y mis hijos. No, la dificultad es ¿cuál es la persona más importante de tu vida? Después de uno mismo. ¿Para quién? Después de uno mismo, siempre, vale. Pensando ya en los demás. Muy buen apunte, Juanra. Después sería ¿para quién soy insustituible? Y en este punto, ¿qué espero de los demás y qué les pediría? En la línea que tú dices, ¿qué es lo que más me gusta de mí mismo o de mí misma? ¿Y de qué me siento más orgulloso o orgullosa? Otro punto fundamental es ¿cuál ha sido el principal regalo que me ha hecho la vida? Que a veces no reflexionamos sobre ello. ¿Y qué es lo que nunca me gustaría perder? ¿Cómo soy realmente? ¿Cómo no me gustaría ser? ¿Qué es lo que más me preocupa en estos momentos? ¿Y cuál es mi mayor ilusión? Es decir, cuanto más reflexionamos, más aprendemos, más posibilidades tenemos de gobernar nuestras vidas. Y sabemos que sentirnos motivados va a depender en gran medida de cómo actuemos con nosotros y con esas personas que nos rodean, ¿no? Siempre sabemos que el mejor elemento de motivación interna será el autorreconocimiento, la valoración de nuestras acciones y la aceptación de nuestra forma de ser, de sentir y de actuar. Y dentro de esa aceptación también nos vendría muy bien aceptar que los demás actúan como quieren, como pueden o como necesitan, y no necesariamente como a nosotros nos gustaría. Toma nota, ¿no, Chapu? Sí, desde luego. Oye, María Jesús, una reflexión final. La reflexión final. Bueno, pues mira, pocas cosas resultan tan desoladoras como la traición de una persona en la que confiabas. Ante la deslealtad de otros, no te falles a ti y no dejes de luchar por tus valores y tus principios. ¿Qué mejor compañía que tu coherencia y tu compromiso? Gracias, María Jesús Álava Reyes. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Mucho. 2 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en la brújula de Onda Cero. ¿Qué me miras, Chapu? Ya he visto.